Y como es costumbre, aquí ponemos en perspectiva una de las noticias más importantes de la jornada y por ello me acompaña en el estudio Marta Moya. Marta, ¿qué tal? Hola Andrés, buenas tardes. Marta, hoy nos trasladamos hasta Venezuela, pero también hasta Estados Unidos. Una tensión bilateral en aumento desde el pasado mes de agosto, cuando empezó el despliegue naval y las posteriores operaciones de Washington contra supuestas narcolanchas venezolanas en el Caribe. Unas acciones militares que siguen, ahora enmarcadas en una narrativa más escalada por la retórica de Donald Trump contra Nicolás Maduro, que involucra a la CIA. Sí, Andrés, digamos que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, la política respecto a Venezuela ha sido hostil en diferentes frentes. Desde invocar una ley de la guerra civil estadounidense, la de enemigos extranjeros, para deportar ilegalmente a migrantes irregulares venezolanos, a considerar al cartel Tren de Aragua como una organización terrorista internacional, a declararle la guerra y a ofrecer una recompensa de $50 millones por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Ya recientemente, desde mediados de agosto, como decías, desplegar un contingente de buques de guerra en el Caribe y atacar una media docena de supuestos navíos venezolanos que trasladarían droga hacia ese país norteamericano. Una retórica que se escaló hace 2 días concretamente, cuando el New York Times publicó que Trump habría dado luz verde a la CIA a operaciones encubiertas en territorio venezolano, una información después confirmada por el propio Trump en varios actos. Veamos. ¿La CIA tiene autoridad para eliminar a Maduro? No quiero responder a una pregunta así. Es una pregunta ridícula. Bueno, no es una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo le respondiera? Pero creo que Venezuela está sintiendo la presión, aunque creo que muchos otros países también la están sintiendo. Pocos segundos después, el presidente estadounidense confirmaba la operación sin matices, supuestamente por 2 razones. Veamos. ¿Por qué autorizó a la CIA para actuar en Venezuela? ¿Hay más información que pueda compartir sobre estos ataques a los presuntos responsables? Bueno, no puedo dar detalles, pero lo autoricé por 2 razones principales. La primera es que han vaciado sus cárceles en los Estados Unidos de América. Entraron por la frontera. Entraron porque teníamos una política de fronteras abiertas. Y en cuanto me enteré, dije, muchos de esos países han permitido que miles y miles de presos, gente de instituciones mentales, manicomios, han sido liberados y enviados a Estados Unidos. Los estamos devolviendo, pero es algo muy grave y lo hicieron a un nivel que probablemente pocos países han hecho. Fueron muy sucios y la otra razón son las drogas. Huelga decir que, según la propia inteligencia estadounidense, no hay pruebas de que Venezuela hubiera vaciado sus cárceles en Estados Unidos. Pero lo que es una realidad es que hay unos 10.000 soldados estadounidenses desplegados en estos momentos en el Caribe y que 6 ataques a lanchas han matado a aproximadamente una treintena de personas a la fecha. Mientras Trump no descarta operaciones terrestres en medio de una suerte de guerra psicológica a la que se van añadiendo, Andrés, más ingredientes. Sí, Marta, y mientras Trump aumenta la presión contra Nicolás Maduro, cuéntenos cuáles son esas últimas reacciones que llegan desde Caracas a esta retórica de Washington. Bueno, pues la postura del gobierno venezolano, al menos de cara hacia afuera, es de confrontación total con Donald Trump, después de conocer la luz verde a la CIA para operaciones encubiertas, que se desconoce si estarían o no en curso. Nicolás Maduro salió a clamar lo siguiente. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Pese a estas palabras, el New York Times también publicó hace una semana que el presidente venezolano habría ofrecido petróleo y otros recursos naturales a Washington para evitar una confrontación militar. Sin embargo, Trump habría negado esta opción y habría también ordenado terminar con cualquier vía de negociación, algo que Maduro también contestó. Que ellos no tienen relaciones diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes. Que no tienen vías diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes. ¿Que tenemos alguna vía de comunicación? Bueno, la tenemos, hasta que la tengamos, pues. El día que no la tengamos, no la tenemos y punto. La vida no depende de ustedes, Venezuela no depende de ustedes, señores gringos.
En paralelo, en el plano militar, el chavismo está liderando campañas de entrenamiento de voluntarios militares y campesinos, dejando la posesión de las armas incluso a la población civil para su autodefensa. Escuchemos al ministro del Interior venezolano. Por eso nos estamos preparando. Según esta Constitución, el monopolio de las armas lo tiene el Estado. El Estado ha decidido que las armas del país, del Estado, estén en manos del pueblo para su protección. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Por otra parte, Marta, tenemos que hablar de cuáles serían estos objetivos que estaría persiguiendo Donald Trump en Venezuela en estos momentos. Bien, pues digamos que según todos los análisis de uno y otro lado, hay varias hipótesis sobre la mesa, aunque una es la que toma peso sobre las demás. Detener el flujo de drogas, acceder al petróleo, revivir la democracia o derrocar a Maduro. Primero, sobre el flujo de drogas, informes del propio Departamento estadounidense antidrogas, la DEA, afirman que el mayor tránsito de estupefacientes camino a Estados Unidos procede de la costa del Pacífico, no del Caribe. Si hablamos de fentanilo, concretamente procede de China a través de México, ni siquiera Venezuela estaría involucrado. Después estaría el petróleo, que es lo que dice Caracas que quiere Washington con esta operación. Pero habría otras formas de negociar sobre el crudo. Recordamos que Estados Unidos sigue importando petróleo desde Venezuela. Recordamos también la empresa Chevron, ¿no? Después está el aspecto de la democracia, un asunto que han tratado otras administraciones y que parece que no es la prioridad de Donald Trump, dada su admiración por otros gobiernos con carencias democráticas. Así que la tesis que gana relevancia es el derrocamiento de Nicolás Maduro. De hecho, ayer el diario Miami Herald publicaba una exclusiva que decía que un grupo de funcionarios chavistas se habría postulado como una alternativa a Maduro a través de la mediación de Qatar. Pero esto se ha desmentido hoy desde Caracas e involucraba tanto a Jorge como a Delcy Rodríguez. Marta, volvamos entonces al tema de la CIA. Un cambio significativo en la retórica de Donald Trump, pero a la vez que se suma a un largo historial de operaciones de inteligencia de Estados Unidos en América Latina. Sí, el hecho de que Trump confirmara su connivencia con las operaciones encubiertas de la CIA eliminó de facto la parte, entre comillas, encubierta de la operación. El historial de injerencias estadounidenses en la región es amplia y conocida, especialmente durante la Guerra Fría, con financiación a operaciones para derrocar a líderes izquierdistas electos. En los 50 Guatemala, en los 60 Cuba para intentar eliminar a Fidel Castro, también Brasil con una operación que desató el golpe de Estado militar en el año 64 y también Ecuador con propaganda anticomunista. Bolivia también estuvo en el centro de la injerencia con otro golpe militar en el 64 y también en el año 71. Y Chile, recordamos, con operaciones de la CIA para acabar con el gobierno electo de Salvador Allende, que dio paso a esa dictadura militar de 17 años de Augusto Pinochet. Luego vino la Operación Cóndor con apoyo de la CIA a dictaduras militares y otro gran ejemplo es la invasión a Panamá en el propio año 89. Marta, por último, evaluemos qué consecuencias puede haber en caso de que escale más la situación entre Washington y Caracas. Bueno, como hemos visto, el historial de la CIA en América Latina ha dejado numerosas manchas, sangre, dictaduras y una política supuestamente antiterrorista y antidrogas con resultados cuestionables. Ahora queda ver si Trump puede declarar la guerra a Venezuela, algo que legalmente compete al Congreso de Estados Unidos. Si esto pasa, probablemente veríamos una gran oleada migratoria de venezolanos, una más, y cabría esperar una respuesta desigual en América Latina, con condenas a la injerencia, pero rechazos también asimismo a Maduro, mientras otros, como por ejemplo Brasil, quizá intentarían mediar. Una eventual escalada también podría dinamitar la economía venezolana y cabría ver si también las filas del chavismo o si por el contrario cierran filas con Maduro hasta ver qué ocurre. Bueno, ahí estaban las consecuencias entonces de un posible escalamiento. Marta, muchas gracias por poner en contexto este tema aquí en France 24. A ti, Andrés, gracias.